y vamos a ponerlo aquí así para que se vea mejor. Bueno, primero, obviamente, muchísimas gracias a Rankia por invitarme. Como siempre, es un placer. Este tema de la gestión indexada y todo lo que tiene que ver con indexación, ETFs, es un tema que me apasiona y agradezco la invitación para poder colaborar pues, con un pequeñito granito de arena, ¿no? Como siempre, vamos a ver algún tema que todo el mundo da por sentado, y voy a tratar de indagar un poco en estos detalles, ¿no? Bien dicen que el diablo está en los detalles, y vamos a tratar de indagar precisamente en eso. La conferencia, pues, son las ventajas y desventajas de replicar carteras modelo indexadas famosas, las de Swensen y todas estas, ¿no? Obviamente, como todo en la vida, todo tiene ventajas, desventajas, siempre hay un precio que pagar, ¿no? Como decía Ropotinsky, ¿no? Toda magia tiene un precio, y aquí es lo mismo, ¿no? No quiere decir que sea malo replicarlas, tiene sus ventajas, pero pues también tiene limitaciones o desventajas, y hay que conocerlas, pues para saber en lo que nos estamos metiendo, obviamente, para mejorarlo, y para que siempre esté a nuestra medida, porque eso es algo importante de las carteras indexadas. Obviamente estamos parados sobre los hombros de gigantes que nos abrieron los ojos, nos dieron información, comenzaron a investigar sobre el tema, ¿sí? Nos bajaron las comisiones, ¿no? Y bueno, ahora no es nuestro deber, de todos, obviamente todos los inversionistas, seguir con esto y aplicar esas herramientas para explotarlas al máximo, ¿no? Y bueno, como siempre hay un aviso legal, nada de lo que se menciona aquí tiene que ver con una recomendación de compraventa y tampoco es un asesoramiento financiero, ¿no? Es algo importante. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, y cualquier decisión de inversión o especulación, ¿no? Es responsabilidad de ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con las ventajas. Vamos a tratar de que sea breve la presentación, para que no se nos duerman. Vamos a comenzar con las ventajas, ¿sí? De replicar estas carteras, pues muy famosas, muy populares de grandes personajes, ¿sí? Algo que tenemos que decir aquí, y que siempre lo repito, es que todas estas personas, como digo, estamos parados sobre sus hombros, nos han, pues, servido muchísimo eh, en sus investigaciones, ¿no? Y gracias a eso tenemos todos estos tipos de portafolios. Pero siempre hay que recordar que cada una de estas personas, aunque te recomiende algo o diga, yo sugiero esto en general, o sea, incluso, ¿no? El mismísimo abuelo Buffett, ¿no? Que siempre recomienda que la mayoría de los inversionistas deberían indexarse al S&P 500 ya con eso. Siempre hay que tomar sus consejos, no de forma literal, ¿sí? Sino contextualizarlos. Sí, hay un modelito mental, ¿no? Que se llama texto-contexto, ¿no? Entonces hay que leer el texto, pero hay que contextualizarlo, ¿sí? Obviamente, en el caso del abuelo Buffett, pues invertir en el S&P 500, su fortuna o la que va a dejar, pues no hay ningún problema porque no tiene un plazo, pero pues nosotros sí tenemos un plazo, ¿no? Ya es tanto dinero que incluso si cayera a la mitad, no habría problema, seguiría siendo multimillonario, ¿sí? La persona a la que se lo deje, ¿no? Lo mismo Swensen, ¿no? Él fabricó modelo para un endowment y le fue muy bien, pero obviamente cuando se comienza a popularizar su modelo, sí, pues los rendimientos bajan, ¿no? Por lo que también he dicho muchas veces, el pastel, pues se tiene que repartir entre más personas. Ajá, y obviamente él no lo hacía a través de ETFs ni con fondos indexados. Sí, yo sé que sacó el libro, no dijo, miren, yo les sugiero que hagan esto, pero lo mismo, él está en un contexto y una circunstancia muy diferente a la nuestra. ¿Sí? Es como si yo le sugiriera, no, a alguien que toda su vida ha sido atleta olímpico, ¿sí? Pues tal vez me va a escuchar, pero pues, el consejo no va a estar dentro de su contexto porque yo tal vez ni siquiera sé nadar, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Y bueno, es una de las primeras ventajas, ¿no? Podrían utilizarse para diferentes circunstancias y contextos personales, ¿sí? Pero también podría ser una desventaja, ¿no? Pues porque nuestro contexto y circunstancia no podría, sí, encasillarse dentro de uno de estos portafolios. Pero la ventaja de tener tantos modelos, por ejemplo, aquí tenemos el 60-40, que es el clásico. Ajá, tenemos un global 60-40, pues quiere decir que el 60% de la renta variable y el 40% de la renta fija pues son globales, no están concentradas en un solo país o región. Entonces, este famoso risk parity, ¿no? Para bajar tal vez la volatilidad, ¿sí? El all seasons, ¿sí? Que es el all weather, como el de Ray Dalio, la cartera permanente, igual global permanente, ¿no? Hay muchísimos. Aquí está el famoso de Swensen, ¿no? El de Swedrow, perdón.
el Bernstein, que es uno de mis favoritos, de hecho. Ujú. Entonces, para diferentes circunstancias y contextos personales, podemos escoger el que más se adapte a nosotros. Ahorita vamos a ver cómo vamos a ver eso, ¿no? Pero es la ventaja que nos dan todos estos modelitos, pues, sí, que digo, ¿sabes qué? Pues tal vez para mí el global permanente no me gusta, ¿sí? O me puede dar muy poquitos rendimientos, o tal vez este otro con alternativos tiene mayor volatilidad, o tal vez yo no puedo conseguir lo que me están diciendo que tengo que tener aquí, ¿no? Tal vez yo no puedo tener algún ETF, un fondo con estrategias o inversiones alternativas, no lo puedo conseguir dentro de mi país, ¿sí? Por ejemplo, en España, ¿no? Tenemos este problema que por alguna regulación, ¿no? Está la MiFID, no se pueden comprar ETFs, ¿sí? Americanos, ¿no? Que estén domiciliados en Estados Unidos, que no tengan esta regulación, UCITS. Entonces, dependiendo del país en donde estemos, ¿sí? De los accesos que tenemos a los brokers, de los instrumentos que nuestro broker nos esté dando, entonces, el que vamos a escoger, precisamente dependiendo de nuestras circunstancias y contexto. Por ejemplo, en México, en el SIC, los que tienen solamente cuentas con brokers mexicanos, tal vez no pueden acceder a una gama más grande de ETFs, o incluso de fondos también, ¿no? Sí, entonces, tendrían que abrir una cuenta con un broker americano para tener más variedad de ETFs. Entonces, por eso, para eso nos sirven todos estos tipos de carteras. ¿Sí? Oye, ¿sabes qué? Es que yo definitivamente nada más puedo acceder a dos productos, ¿sí? El SP500, supongamos que tenemos algún tipo de cuenta especial como un PPR, ¿sí? Pues yo nada más puedo acceder al SP500 y uno de renta fija. Bueno, pues te puedes quedar con este 60-40, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo sí tengo acceso a un broker americano y puedo incluso tener algún fondo o ETF de estrategias o activos alternativos. Bueno, pues podríamos escoger ¿no? El Harvard con alternativos o el Yale con alternativos. Entonces, para eso sirven toda esta variedad, ¿sí? Para ir de una forma filtrando cuál podríamos escoger, pero ahí no se acaba todo, ¿no? Obviamente, otra ventaja es que tenemos diferentes exposiciones, ¿sí? Y esto lo vamos a ver más adelante porque dependiendo de ese tipo de exposiciones que tomemos, ¿sí? Se van a modificar algunas cosas de nuestro horizonte y nuestro perfil. Pero son dos ventajas que podemos tener, ¿no? Tenemos un abanico aquí y dependiendo del acceso que tengamos, de nuestras circunstancias, del país en donde estemos, pues debemos escoger el que más se nos acopla, ¿no? O incluso va a ser alguna combinación entre ellos, pero tenemos como una hoja, ¿sí? Como un mapa más o menos, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir. Otra ventaja es que todas estas estrategias son robustas y son probadas, ¿sí? Por ejemplo, yo análisis de los promedios anuales lo hice desde 1900, 1926, dependiendo los componentes de cada portafolio, ¿sí? Pero tenemos casi 100 años, ¿sí? O a veces un poquito más de 100 años de datos históricos, ajá. Y no nada más tenemos el promedio anual normal, sino tenemos que le llamamos rolling returns. Estos rolling returns son los promedios móviles, ¿sí? El promedio móvil hace más robusto, ¿sí? Una simulación. ¿Por qué? Porque en lugar de tomar un periodo fijo, ¿sí? De 1900 al 2021, y sacar el interés compuesto de ese periodo, lo que hacemos es que vamos tomando el interés anual, ¿sí? Por ejemplo, del 1 de enero de 1900 al 1 de enero de 1901, del 2 de enero de 1900 al 2 de enero de 1901, ¿sí? Uno, del 3 de enero de 1900 al 3 de enero de 1901, y así. Entonces, los periodos anuales que tenemos son muchísimos más, ¿sí? Son más iteraciones, son más combinaciones en diferentes escenarios, porque tal vez uno no va a invertir el 1 de enero, ¿sí? De 1900, puedes invertir el 3 de abril de 1944. Entonces, el promedio móvil recoge muchísimos más escenarios y hace un poco más robusta esta simulación. Entonces, todas estas estrategias, ¿sí? Ya están probadas. No es algo nuevo que a alguien se le ocurre. Mira, es que yo creo que esta combinación suena bien. Vamos a poner el ETF de litio con el ETF de coches eléctricos y el SP500 y es para el largo plazo. Bueno, sí, pero ¿cómo sabes si eso ha funcionado en diferentes escenarios, en guerras, en periodos de inflación, en periodos de estanflación, ¿sí? En periodos de recesión? ¿Cómo has probado eso? ¿Sí? Porque como estamos hablando de dinero para nuestro retiro, tenemos que tener altas probabilidades de que vamos a llegar a la meta. Pues porque es dinero para nuestro retiro. Si llegamos a la meta y llegamos sin nada, o con poco, o con menos de lo que necesitamos, ya no va a haber vuelta atrás. Va a ser un problema gigante el que vamos a tener encima. Pues por eso tenemos que utilizar cosas que hayan sido probadas con alta probabilidad, para asegurar que vamos a llegar a la meta o muy cerca de esa meta, ¿sí? Porque para estar probando,
pues mejor podemos tener eso que le llaman el game money, ¿no? Dinero para estar jugando o probando otras estrategias. Por eso es lo importante que estén probadas y robustas, ¿sí? Pues porque es un dinero que vamos a necesitar sí o sí. Ujú. Obviamente, esta tablita nos sirve, si se fijan, están los promedios anuales y los promedios móviles. Aquí no estoy descontando comisiones ni costes friccionales, ¿no? Las comisiones del broker, ¿no? Sí están descontando la comisión del instrumento, pero no la del broker o los costes friccionales, como por ejemplo el spread, ¿no? El famoso slippage, que es, bueno, el spread es la diferencia entre el precio de compra y venta, ¿sí? Y el slippage, bueno, pues es el precio que una simulación nos da, sí, pero pues no va a ser el mismo precio, ¿no? Cuando lo hacemos en la vida real, ¿no? Tal vez en la simulación tomó el precio medio del día o el del cierre, y a la hora que lo estamos haciendo en tiempo real, no necesariamente vamos a tener ese mismo precio, o ese mismo nivel de precios. Y bueno, ¿y por qué es para diferentes objetivos y diferentes necesidades futuras? Porque es algo muy importante que expliqué en una charla a la que me invitaron también Rankia la vez pasada sobre cómo armar un portafolio con ETFs, ¿sí? Porque no nada más vale, mira, yo creo que el 60-40, porque en mi PPR, en el caso, por ejemplo, de México, tengo acceso al SP 500 y un fondo de renta fija, ¿no? O sabes qué, yo sí puedo armar el Arnott, ajá, porque sí tengo acceso a muchísimos ETFs, ¿no? Con mi broker, ya sea europeo, o americano, ¿no? O sabes que yo puedo armar una permanente, ajá, también aquí en Europa, en España, ¿no? Ajá, no nada más se trata de escoger esa, ¿sí? La que esté más ad hoc con nuestras circunstancias, ¿sí? También tiene que ir, ¿sí? Como lo hablé en esa conferencia, la que nos va a ayudar o nos va a acercar a nuestras necesidades futuras. Oye, ¿sabes qué? Es que yo necesito 5 millones de euros o 10 millones de pesos para retirarme con una cantidad mensual, ¿sí? Que yo crea satisfactoria para poder vivir bien. Bueno, pues obviamente necesitamos una tasa de interés. Sí, esto no quiere decir que estas tasas de interés se vayan a cumplir en el futuro, pero como ya lo he dicho en otras ocasiones, entre más amplio, sí, sean los instrumentos que estén dentro del portafolio, mayor probabilidad hay de que estos promedios históricos se cumplan. Sí, entre más concentrados o menos amplios sean los instrumentos que tengamos, sí, pues menor va a ser la probabilidad de que se cumplan esos promedios históricos en el futuro. Entonces, esto nos va a ayudar, ¿sí? Pues a escoger, oye, ¿sabes qué? Yo escogí 60-40, pero mira estos 9,51, ¿sí? Con mis aportaciones anuales, mi inversión inicial durante 20 años, este 9,51 no me va a dar el dinero suficiente para retirar lo que yo quiero dentro de 20 años. Entonces, no me va a dar el dinero suficiente. Entonces, necesito escoger una estrategia que sí me los dé. Sí, obviamente aquí, acuérdense, este es un promedio real que está tomando en cuenta la inflación y este es el nominal que no toma en cuenta la inflación. Por eso puse ambos, ¿no? Por ejemplo, nos vamos al de Bernstein, que ha tenido buenos números. Sí, entonces, sabes que este 9,51 no me acerca a mis necesidades futuras, tengo que escoger un portafolio, estos modelo, pues que me acerque más. Yo creo que este 10, perdón, este es el Bernstein, 10,6 me acerca más, ¿sí? O tal vez me pone un poquito más holgado, entonces voy a ocupar este. Obviamente me tengo que regresar para ver si tengo los instrumentos, si mi broker tiene los instrumentos necesarios para armar esta cartera. ¿Sí? En el caso de la de Bernstein, aquí está, ¿no? Sería 25% SP 500, 25% Small Caps, o sea, algún ETF o fondo de empresas de pequeña capitalización, 25% del resto del mundo desarrollado y 25% bonos de 10 años, ¿no? Aquí lo mismo, y esto lo vamos a ver más adelante a la hora de tropicalizar, ¿no? Que a veces es una desventaja de estos portafolios ya hechos. Por ejemplo, para muchos países de Latinoamérica, obviamente escoger un bono de Estados Unidos que te está dando el 1,5 o a veces 0,26% anual, ajá, pues ni siquiera cubre la inflación y estamos perdiendo poder adquisitivo. Por eso hay que tropicalizar, ¿sí? El portafolio, ¿sí? A nuestras circunstancias. Por eso dije que esta parte de circunstancias y contextos puede ser una ventaja y una desventaja. Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, escogimos el Everstein, sí tengo acceso a esos ETFs, esos fondos, bueno, pues ya lo tengo, ¿no? Y esto sí me acerca a mis necesidades futuras. Pues aquí tengo muchos de donde puedo escoger, ¿sí? Para mis diferentes objetivos y necesidades futuras. ¿Sí? Obviamente todo el mundo decía, ves que yo quiero el que tenga mayor rendimiento y luego se van por eso, pero es que no debe de ser así. ¿Sí? Porque estos objetivos deben de ir en sintonía, obviamente, ¿con qué? Pues con tu perfil de riesgo y volatilidad. Y esto me la pidieron hace tiempo en Twitter, ¿no? Yo había puesto nada más esta tablita y me la pidieron, pero a ver con los máximos drawdown, ¿no? Este máximo drawdown es la caída, la caída mayor que ha tenido, ¿no? Ujú. Aquí, por ejemplo, si vemos el de Bernstein, que si nos da el 10% nominal, o el 11% en retorno móvil, tuvo una caída del 39%, o sea, casi 40%. ¿Sí? En el peor momento tuvo una caída del casi 40%.
con una desviación estándar negativa, porque nada más estoy tomando la parte de las caídas, no la parte de las subidas, pues porque eso a cualquiera le gusta, ¿no? Que tu portafolio pronto suba. Ujú. Pero estoy tomando nada más aquí la desviación estándar en la parte negativa. Entonces, el de Bernstein, ¿sí? Tuvo una desviación estándar negativa de 8.55, ¿sí? Anual. Entonces, aquí lo que hay que ver, en promedio, ¿no? Obviamente, es si tú puedes, tienes tu perfil de riesgo y de volatilidad, van acorde con esto. Si tú quieres esta rentabilidad del 10%, sí, obviamente todo esto es con instrumentos americanos, ¿no? Si añadimos otro tipo de instrumentos, sobre todo en la parte de renta fija, para países donde la inflación es más alta, como muchos emergentes, como de Latinoamérica, Chile, México, Colombia, pues obviamente estos porcentajes suben, ¿no? Porque la renta fija da más. Pero bueno, aquí hay que, sí, vamos a poner, cazar este rendimiento que es el que todo el mundo quiere, el más alto, sí, o por ejemplo este, ¿no? También, ¿no? Este de Alpha Architect, sí, todo el mundo quiere un rendimiento alto, pero estás dispuesto a soportar este máximo drawdown, es decir, puedes ser capaz de ver que tu portafolio está cayendo 40% y aún así, sí, tener el temple y el estómago para decir, hago mis aportaciones periódicas sin ningún problema, ya sea pues porque tienes el temple y el estómago de hacerlas, ¿sí? No te preocupa lo que esté haciendo el mercado y los miedos de los demás, tú aportas mensualmente, aunque tu portafolio esté cayendo y perdiendo 40% en ese momento, y además también que tienes la capacidad y la estabilidad del ingreso de hacerlo, ¿sí? Porque es algo que a veces nos falla, ¿sí? Dice, yo sí puedo soportar esa caída sin ningún problema, pero ¿qué pasa si esa caída va en coincidencia, ¿sí? Con una terrible crisis en la cual tú pierdes tu empleo y ya no puedes hacer tus aportaciones precisamente en ese momento en donde tu cartera más lo necesita? Entonces pasas tal vez 2 años sin hacer tus aportaciones en esos momentos, en esos precios bajos, sí, que te van a ayudar mucho en el futuro. Entonces, perdiste tu empleo por 2 años y no aportaste, sí, pues obviamente, sí, eso le va a pegar a tu rendimiento futuro esperado. Ya no vas a tener tal vez este 10%, sí, pues porque perdiste tu empleo por 2 años y no pudiste hacer tus aportaciones. Tal vez nada más te la llevaste por rebalanceos. Ujú. Pero eso obviamente le va a bajar el rendimiento. Entonces, por eso es muy importante casar el rendimiento, ¿sí? Con el riesgo, ¿sí? Y la volatilidad, como he dicho muchas veces. ¿Cuál es el perfil de riesgo y volatilidad? A mí me gusta dividirlo, aunque eso pocas veces se hace, pero a mí me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque el riesgo es tu capacidad para asumir una pérdida de forma permanente. Ujú. Tu perfil de volatilidad es tu capacidad para aguantar los vaivenes del mercado, ¿sí? Y repito, si tú puedes seguir aportando en esos años que cayó el mercado 40%, ajá, este, pues solamente tienes que ver el perfil de volatilidad. Pues sí, yo puedo seguir aportando y puedo aguantar esa caída muy bien, ¿sí? Perfil de volatilidad, aguantas la caída. Perfil de riesgo, no estás realmente asumiendo la pérdida porque puedes seguir haciendo aportaciones a precios baratos. Pero, ¿sí? Si no puedes seguir haciendo aportaciones porque tu ingreso no es tan estable, sobre todo en esos momentos de crisis, entonces vas a tener que asumir una pérdida, ¿sí? Aunque sea momentánea, y no vas a poder estar acumulando en esos momentos buenos. Y lo mismo, si ya te vas a retirar y ocurre esta caída del mercado y no tienes más tiempo para esperar a que se recupere, tienes 64 años, te retiras a los 65 y a los 64 ocurre esta caída, lo mismo, y necesitas el dinero sí o sí a los 65, vas a tener que asumir una pérdida del 40% porque a los 65 tienes que comenzar a retirar dinero. Entonces, es la diferencia entre perfil de riesgo y perfil de volatilidad. Por eso es bueno dividirlos. Y por eso es bueno, obviamente, casar el riesgo, la pérdida máxima y la volatilidad con el rendimiento. Sí, pues obviamente el rendimiento alto cualquiera lo puede soportar. Ahora hay que preguntarnos si puedo soportar esa caída máxima y puedo soportar esta desviación estándar. Eso es lo importante, por eso tenemos que combinar, sí, como hemos dicho, ¿no? Circunstancias, contexto, para ver qué portafolio realmente puedo armar yo, y casar la parte del rendimiento con el riesgo y la volatilidad. Y estas son las ventajas. Y ahora vamos a pasar a las desventajas. ¿Sí? La desventaja, pues como les decía, ¿no? Realmente no es un portafolio a la medida, es un modelo. Aquí lo ideal es hacerlos más a la medida de cada uno de nosotros, ¿sí? Que es ahorita con esta parte de este evento que Ranky está organizando, hay una nueva tendencia, ¿no? Que se llama Custom Indexing o Direct Indexing, en donde tratan de poner más a la medida estos portafolios. Ujú. Y esto, digo, no nada más es una tendencia, sino es algo muy bueno, porque luego hay tendencias que no son tan buenas para uno, pero es algo bueno porque los portafolios se pueden ir armando más a nuestra medida, más a las necesidades específicas que cada uno de nosotros tiene. Entonces es una desventaja de estos modelos,
que son a veces, aunque son flexibles, tú puedes, ahorita vamos a ver esta parte de tropicalizarlos, o sea, adaptarlos a ti. A veces, pues, esa flexibilidad tiene un límite, ¿sí? Entonces, si los seguimos, pues, a rajatabla, ajá, pues no nos podrían dar los resultados que realmente podríamos obtener si lo armamos más a nuestra medida. Ujú. Y ahorita vamos a ver algunos de esas desventajas. ¿Qué es esto de tropicalizarlas mal? Que es una desventaja, ¿sí? Porque usualmente, pues como es una receta, así como otras recetas que hay en YouTube, ¿no? Para hacer comida y postres, pues uno lo hace con, oye, pero es que el brownie se veía riquísimo en YouTube y a mí me salió horrible, ¿sí? Entonces es lo mismo, o sea, las recetas, pues sí son buenas en la mayoría de los casos, ajá, pero en este tipo de cosas que deberían ser un poquito más específicas, ajá, como no conocemos bien, ¿sí? Vamos a poner así, ¿no? Esta teoría de cómo combinar los ingredientes en la cocina y solamente seguimos una receta, si algo nos falla en la receta, ¿sí? O si no tenemos algún condimento y le echamos otro, pues va a salir todo mal, ¿no? Y lo mismo es acá. Tenemos estos modelos y cuando los queremos tropicalizar, como realmente no hemos investigado bien sobre el tema, o a veces ni siquiera sobre nosotros mismos, los tropicalizamos mal. Y se los comento porque he visto muchísimos, muchísimos errores, por ejemplo, de personas que están en Latinoamérica, ¿no? En México, Chile, Colombia, incluso Argentina, ¿no? Que quieren replicar estos modelos como el de Swensen o cualquiera de los que les mostré y quieren comprar ETFs o fondos de renta fija americana. Pues sí, está mal hacer eso, porque esa renta fija norteamericana, ¿sí? No les está dando a ellos ni siquiera, ¿sí? No les mantiene el poder adquisitivo de su renta fija, ¿sí? La inflación que hay en países de Latinoamérica es muchísimo más alta que lo que está dando el cupón de un ETF o de un fondo indexado a renta fija del gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces ahí le vas perdiendo mucho. Entonces habría que ver, ¿sí? Si tu moneda se devalúa constantemente, entonces tal vez sí te convenga. Si no se devalúa constantemente, ¿sí? Más o menos han mantenido a raya la inflación, ¿sí? Históricamente, ¿sí? Entonces tal vez no te conviene comprar un instrumento americano, ¿sí? No te conviene comprar, ¿sí? Tal vez renta fija de tu gobierno para mantener tu poder adquisitivo, ¿sí? Y también hay que ver, ¿no? Que cumple esta función de amortiguador de la renta fija. Y lo mismo, cuando queremos, y esto también lo he visto mucho, ¿no? Por ejemplo, la cartera 60-40 europea. Ajá, entonces, en lugar de darle el peso al SP 500 o global, ¿no? O la permanente, y la queremos tropicalizar a Europa, entonces comienzan a concentrar mucho en Europa y dejan fuera Estados Unidos u otras cosas. Sí, eso también es tropicalizarlo mal. Y de hecho tiene un nombre esto, no se llama el home bias, ¿sí? O es el sesgo de domicilio, véanlo así. ¿Sí? Que dependiendo del país en donde estás, quieres concentrar esa inversión. Digo, a John Bogle también le pasó, ¿no? Le decía, solamente tengan el SP 500 y ya. Ajá, entonces, cuando tratamos de tropicalizar esto, a veces lo hacemos mal, ¿sí? En España, en lugar de poner 60-40, ¿no? SP 500 o un global, ¿no? Donde el 60-70% esté en Estados Unidos, ponen 60-70%, 50% en Europa, ¿sí? Entonces, el mercado realmente se mueve por momentum y la capitalización, los índices por capitalización, ¿sí? Son índices realmente de momentum, si lo ven así, porque las empresas que mejor le ha sido y los países que mejores empresas tienen son los que mayor capitalización tienen. Sí, hay otros sistemas de ponderación, pero se complican cuando los mercados no son muy líquidos, ¿sí? Porque se encarece toda la operación. Entonces, por eso, sí es bueno mantener, sí, cuando estamos comenzando esta ponderación por capitalización. Entonces, si le damos demasiado peso, sí, podríamos estarlo tropicalizando mal. Entonces, por eso aquí yo creo que es uno de los mayores errores cuando tratamos de replicar estas carteras, ¿sí? Querer poner a nuestro país o nuestra región con un mayor porcentaje, ¿sí? Entonces todo se empieza a desequilibrar. En la parte de renta fija, digo, también hay algunos detalles, ¿no? Pero se empieza a desequilibrar todo, ¿sí? Porque lo único que hacemos es, mira, me dieron brownie de chocolate, ahora lo voy a hacer de chocolate blanco y ya, ¿sí? Y no es tan simple aquí en las carteras, no es como, mira, está la de Bernstein, 25% del SP 500, voy a poner 25% Europa. No es tan fácil, ¿sí? Y simplemente, ¿por qué? Porque las empresas del SP 500, ¿sí? Sus ventas tienen mayor exposición a nivel mundial que las empresas europeas, ¿sí? Entonces, ahí ya hay una diferencia. Ujú. Entonces, por eso hay que tener cuidado en esta parte, que es uno de los errores, yo creo que más comunes cuando las tratan de replicar estas carteras de famosos, ¿sí? Las tropicalizan mal. O sea, hay que entender muy bien por qué está cada una de esas cosas ahí y cómo va a afectar si las vamos moviendo. Y otra cosa, una desventaja, y no nada más de estos,
de esos modelos, pero de muchos en general, ¿no? Por ejemplo, los de Markowitz, la frontera eficiente, es que se confunde volatilidad con riesgo, ¿sí? Se ocupa la beta. Y, por ejemplo, se pueden ir a Yahoo, ¿no? Si quieren, o a cualquier página, estas donde nos dan las betas, y van a ver que la beta de General Electric es menor a la beta de Amazon, por ejemplo, o de Google, o de Nvidia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir este tipo de fórmulas académicas? Ajá, por esta beta, que es con la que calculan muchos de los riesgos ellos, ¿no? Y con la volatilidad, bueno, pues que entonces Amazon es más riesgoso que General Electric, pero no es cierto, General Electric lleva en una caída de muchísimos años, ha sido una trampa de valor por muchos años y tenía más riesgo que haber invertido en Amazon o en Nvidia, sí, digo, yo sé que Nvidia está por los cielos, pero o en Google, sí, o en Apple, sí, tienen betas más altas, tienen mayor volatilidad que General Electric, pero eso no quiere decir, ajá, que tengan mayor riesgo. De hecho, tenían menor riesgo, aunque tuvieran mayor volatilidad y mayor beta, que General Electric, que tenía menor volatilidad y menor beta. Y por eso hay que tener mucho cuidado con estos portafolios que asumen que la beta y la volatilidad son iguales al riesgo. Son cosas diferentes. Y por eso luego vemos portafolios con un chorro de cosas, ajá, un chorro de instrumentos y de activos que realmente eh, pues se podrían simplificar, se ahorrarían muchos de los costes operativos o implícitos que se les dice, ajá, y no estaríamos confundiendo esta parte de volatilidad y riesgo, ¿no? Que es muy importante. Otra de las desventajas es la parte de la ciclicidad, ¿sí? Todas las estrategias en bolsa, todos los mercados, las estrategias, los activos e incluso los gestores, véanlo así, los gestores activos, tienen una ciclicidad. Lo que he hecho en esta gráfica, ¿sí? Digo, no aparecen todos aquí a la derecha, ajá, pero lo que he tratado de hacer es poner diferentes estrategias, ¿no? De lo que se les ocurre, small caps brasileñas, empresas growth checas, ajá, la estrategia que se les ocurra, ¿sí? Hice todas las combinaciones acá posibles para ver cuáles eran los desempeños de todas las estrategias. Y la parte de aquí en medio, la línea en medio, representa la estrategia más simple, ¿no? Que es mitad de emergentes y mitad desarrollados. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que cuando los puntitos están arriba de la línea, ¿sí? Esa estrategia, no sé, mid cap europeas, ¿sí? Cuando están en la parte de aquí arriba, han tenido mejor desempeño, ¿sí? Que mitad emergentes, mitad desarrollados, y cuando están acá abajo ha tenido peor desempeño. Lo que quiero mostrarles con esta gráfica, ¿sí? Por ejemplo, aquí no se alcanza a ver los puntos azules, pues hay puntitos azules acá y hay puntitos azules acá. O sea, nada siempre gana o tiene mejor desempeño que todo, ¿sí? Es un ciclo. Todo tiene ciclicidad en los mercados, ¿sí? A veces les va bien, a veces les va mal, a veces tiene mejor desempeño que algo y a veces tiene peor desempeño. Entonces, precisamente por esta parte de la ciclicidad, ¿sí? Es riesgoso concentrar nuestras carteras en ciertas estrategias o en ciertos activos. Ajá, ¿por qué? Porque estas estrategias o activos podrían pasar muchos años con un desempeño inferior a una combinación más simple. Y eso es un problema cuando tropicalizan, ajá, que no toman en cuenta esto. Entonces concentran, ¿sí? Posiciones, ¿sí? En activos o estrategias que podrían pasar mucho tiempo con un mal desempeño. Y lo hacen, pues, porque, por lo que vimos más atrás, ¿no? Se ven seducidos por el rendimiento sin tomar en cuenta el riesgo y la volatilidad. Pues por eso es importante saber esto, que todas las estrategias suben y bajan, tienen buen desempeño y mal desempeño. Entonces, entre más de nicho, ¿sí? O más concentradas sean esas estrategias, mayor riesgo hay, ajá, de que tengan periodos muy amplios de mal desempeño. Véanlo con el factor value. El factor value lleva, sí, desde el 2008, me parece, 9, 10, tenía un desempeño bajo que el factor growth. Ajá. Entonces, esos años, esos ciclos, tantos años pueden pasar. Si nos concentramos nada más en uno, ajá, o le damos demasiado peso, podemos tener un mal desempeño en toda la cartera. Por eso es importante que el núcleo de la cartera sea lo más amplio y lo más diversificado posible, ¿sí? Para que no caigamos, ¿sí? En un sesgo aquí de la ciclicidad y nada más aprovechemos, ¿sí? Cuando está muy positivo, pero cuando esté negativo, nos vaya muy mal, ¿no? Esto, obviamente, la ciclicidad tiene que ver mucho con la parte del famoso riesgo de retornos subsecuentes. Ajá. ¿Cuáles son los retornos que me van a tocar de a mí, perdón, de aquí en adelante?
Sí, oye, es que yo ya vi que el factor, por ahorita que está muy de moda, ¿no? Que por ahí un gran rankiano, Manoloc, ha puesto unos gráficos muy interesantes sobre estos fondos de calidad y crecimiento, ¿sí? Calidad y crecimiento del 2000 al 2008, me parece, o algo por el estilo, no tuvieron un buen desempeño. Y de ahí en adelante es este boom que han tenido, de 2010, ¿no? A la fecha más o menos. Porque es cíclico, todas las estrategias son cíclicas, ¿sí? Antes de este boom que ha tenido, habían tenido un desempeño inferior y ahorita están teniendo un desempeño, ¿sí? Superior. Entonces, ¿en qué etapa del ciclo estoy yo? ¿Cuáles van a ser, ¿sí? Los rendimientos que voy a tener yo en el futuro? Lo mismo, si empiezo a concentrar mi cartera o a darle demasiado peso a estos tilts o sesgos o factores o regiones o nichos o sectores, ajá, si le empiezo a dar demasiado peso, corro el riesgo de retornos subsecuentes. Es decir, que sí, en el pasado se comportaron muy bien, pero en el futuro pues tal vez venga esta ciclicidad y ya no se comporten bien y tengan un rendimiento por debajo de algo más amplio, como mitad emergentes, mitad desarrollados. Y esto le puede pasar, como digo, a todo, porque la ciclicidad está en todo. Y esto afecta el riesgo de retornos subsecuentes. Y obviamente pueden decir, oye, pero entonces vamos a tratar de adivinar si ya ha tenido un mal desempeño durante muchos años, tal vez ahorita ya tenga un mejor desempeño. Digo, ¿sí? Pero entonces ya estaríamos en otro dominio que no es una cartera indexada pasiva, ¿no? Sería más para hacer market timing o algo más táctico, que es totalmente diferente. En este tipo de carteras, lo mejor es no estar adivinando en qué momento va a suceder eso. Y este es un ejemplo que siempre me gusta poner para que vean esto de el riesgo de retornos subsecuentes. Si yo les enseño esta gráfica, sin decirles en qué fecha, ¿sí? Ni qué instrumentos son, ¿sí? Y porque ya he hecho el ejercicio. La mayoría dice, no, pues es que hay que invertir en el azul, porque mira, es el que va por arriba, ¿sí? Por algo que viene en el inicio de la presentación, ¿no? En el aviso legal. Eh, Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Entonces, pero la mayoría se va acá, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues pasó esto, ¿sí? Después de este año, ¿sí? Que subió, llegó acá, ¿y cómo fue el futuro? Aunque la mayoría le apostó al azul, ¿no? Pues porque miren el rendimiento que me ha dado, ¿sí? Mira, este terminó en 14 y este terminó en 28. Y esto es lo que pasó después, ¿sí? El rojo, ¿sí? Empató y le ganó y el azul se quedó por abajo. Esta es la historia de los mercados, ¿sí? Si vas a corto o mediano plazo, pues tal vez esto no te debería importar, aunque sí te debería de importar, ¿no? Ajá. Pero cuando vas a carteras de 10 años y más, esto es súper importante, esta parte de la ciclicidad que genera el riesgo de retornos subsecuentes. Si estoy concentrado en una sola región, en un solo nicho, si tengo Estados Unidos y aparte concentrado en tecnológicas y aparte en coches eléctricos y en las pilas, litio y todo, bueno, pues estás súper concentrado en una sola cosa. ¿Sí? Cuando le empiece a ir mal o tengo un desempeño menor que el resto de instrumentos y activos y cosas, ¿sí? La vas a sufrir. Entonces, es importante esto, ¿sí? No irnos, pues tan fácil, ¿no? Perdón, y aquí, bueno, les digo, ¿no? El rojo es el SP500 y el azul es mercados emergentes. Esto fue lo que sucedió. Durante varios años, los mercados emergentes dieron un rendimiento bastante superior a los mercados desarrollados, bueno, a Estados Unidos y a los desarrollados, ¿sí? Y bueno, y a partir más o menos del 2010, ¿sí? Bueno, aquí más el 2010, que sería más o menos tal vez acá como en el 13, después del 2013 más o menos, los desarrollados de Estados Unidos tuvieron un mejor desempeño que los emergentes, pero esta ciclicidad se puede revertir. Por eso es importante, como les digo, y discúlpenme que sea muy repetitivo, no concentrarnos en una sola región. Ajá, y por eso la importancia cuando los tropicalicemos, estos modelos de portafolios, que son robustos, sí, pero hay que tropicalizarlos bien, ¿sí? No concentrarnos en una sola región. Y esta parte de la concentración es precisamente a lo que quiero venir, que es la siguiente desventaja. ¿Sí? Todo el mundo piensa que una gran depresión o un crack de 1929 no va a poder volver a pasar. Tal vez es una probabilidad baja, pero precisamente, ¿no? Como decía Taleb, es el punto de los cisnes negros, que todo el mundo piensa que no van a volver a pasar o que no existen. Cuando todo el mundo dice que algo es un cisne negro, pues realmente no es un cisne negro, ¿no? El mercado descuenta ya eso. Entonces, el problema de cuando nuestras carteras están demasiado concentradas es ¿sí? Después del crack, ¿no? Esto es por meses, en el eje X,
Ajá. Si hubiéramos tenido una cartera concentrada solamente en Estados Unidos, 100% renta variable Estados Unidos, que es como Rosita, ajá, pues nos hubiera ido mal, ¿sí? De $1,000 que hubiéramos invertido, hubiéramos acabado con 487 después de 122 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos concentramos en una región que créanme que en los Roaring Twenties, o sea, esta parte de los 20, pues Estados Unidos era el éxito, ¿no? Del mundo. Ujú. Pero lo mismo puede, o sea, puede volver a pasar algo así, ¿sí? No siempre piensen que los bancos centrales van a poder rescatar a todo, ¿sí? Entonces, y lo mismo, es dinero para nuestro retiro que necesitamos tener. Ujú. Entonces, si lo arriesgamos solamente todo en una sola región, ya sea todo Estados Unidos o toda Europa, ¿sí? O un peso más grande en toda la parte que sería desarrollados y dejas casi nada emergentes, ¿sí? Que de hecho, imagino, los emergentes son los que tienen mayor población joven, mayor dividendo poblacional, que le dicen. Entonces, su crecimiento, ¿sí? Va a seguir siendo alto, su consumo va a seguir siendo alto. Ujú. Entonces es importante no concentrarnos en una región, porque si uno de estos eventos catastróficos vuelve a suceder, pues vamos a terminar mal con nuestro dinero que era para el retiro. En cambio, vemos un portafolio, 60% renta global, 40% renta fija global, con sus aportaciones y sus aportaciones. Ujú. Le fue bastante mejor, ¿no? Esa es la ventaja, ¿sí? De diversificar y no estar concentrados en una sola región, aunque sea nuestro país o nuestra región donde vivamos, ¿sí? Hay que ampliarlo, porque si sucede algo en ese punto, ¿sí? No vamos a llegar bien a nuestro retiro, ¿sí? Imagínense, ¿no? Los que estaban invertidos solamente en Europa, ajá, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Les fue bastante mal, ¿sí? Si hubieran estado invertidos de forma global, no lo hubieran sentido tanto. Y ese es el caso, por ejemplo, de Japón, ¿no? Que todo el mundo siempre lo saca. No, es que mira, pone una cartera indexada a Japón y vas a ver que no sirven. Sí, es el ejemplo que todo el mundo siempre quiere poner para desacreditar una cartera indexada pasiva. Y yo lo que siempre les digo es, bueno, sí, si inviertes en un solo país, o sea, si para ti indexarse es comprar el SP 500 y olvidar, lo cual está mal, pues sí, ¿no? Inviertes en un solo país, le pasa algo al país y truenas como ejote. Pero una cartera indexada pasiva bien armada no es invertir solamente en el SP 500 y olvidarte. Tampoco es invertir un poquito acá y un poquito allá y olvidarte, ¿no? Es diversificar bien de forma global. Ajá, y hacer tus aportaciones y rebalanceos. Tener también renta fija, ¿no? Que es el amortiguador. Si es así, entonces ni siquiera Japón puede tirar una cartera indexada. Y este ejemplo lo mismo, ¿no? Con datos históricos. Si hubiera invertido 100% en Japón, pues es la rosita, ¿no? Pero si hubiera invertido lo mismo en el clásico 60% global, 40% renta fija global, con mis aportaciones y rebalanceos, esto es lo que hubiera tenido. Incluso 60% renta variable solamente Japón y 40% renta fija solamente Japón con aportaciones y rebalanceo, pues no me hubiera ido tan mal. Lo mismo acá, ¿no? En Estados Unidos, ¿sí? Pura renta fija estadounidense, americana, perdón, y renta variable americana con rebalanceo de aportaciones, sí, pues también no. Entonces, aquí para que vean la combinación, no nomás de regiones, sino también por activos. ¿Por qué? Porque la renta fija y la renta variable están descorrelacionados. Y eso es a lo que vamos con la siguiente desventaja. Las correlaciones evolucionan, ¿sí? Esto es lo que en teoría nos dicen todos los libros, uh-huh, ¿sí? Aquí abajo está el número de activos, ¿sí? Un activo 5, ¿no? Hasta 30. Entonces, entre más activos tengas, ajá, pues la reducción, ¿sí? De un activo más, ajá, en la volatilidad disminuye, que obviamente aquí no confunden volatilidad con riesgo, pero vamos a pasárselas ahorita, ¿sí? Entonces, que entre más activos tengas, pues esta desviación estándar disminuye, ¿sí? Ya que está la parte de la correlación. Esto es lo que nos dice la teoría, ¿sí? Pero lo que ha pasado recientemente en los mercados es que las correlaciones de la renta variable, ¿sí? Se están pareciendo cada vez más, sobre todo en los momentos de estrés. Puede ser que cuando todo está pues normal, no pase nada, como aquí, pero en los grandes momentos de estrés, como este último, ¿sí? El de los 1000, sí fue 18 en la caída, no, perdón, 17, ¿sí? Y bueno, y ahora obviamente en la del 20, todo cayó parejo, toda la renta variable cayó parejo. Y ahí es donde te das cuenta qué activo es el que realmente está ayudando a tu cartera a descorrelacionar lo demás. Y es la renta fija gubernamental. Eso es lo que te ayuda. Si tienes 10 diferentes activos, pero todos de renta variable, en el momento de estrés,
pues unos van a caer más, otros van a caer menos, pero todos van a caer, ¿sí? Lo que te sirve realmente para descorrelacionar tu cartera en esos momentos de estrés, de gran riesgo de crashes, es la renta fija. Pues por eso, cuando vemos carteras con demasiados instrumentos, ¿sí? Más de 30 o 30 instrumentos, para bajar esta parte, pues sí la van a bajar en teoría, en los libros, ajá, y la van a bajar pues cuando no se necesite, sí, en esta parte aquí. Lo que yo quiero que la baje es acá. Entonces, realmente, el activo para descorrelacionar y para ayudarnos a amortiguar estas grandes caídas y crisis, pues son es la renta fija. Ujú. Y una disculpa, me acaban de corregir aquí, en la oficina, el que me hizo la gráfica, esta es la del 2020. Sí, pusieron mal esta parte de aquí abajo, una disculpa por eso. Sí, lo vamos a corregir. Sí, esta caída realmente es la del 2020. Ujú. Ok. Y bueno, este es un documento de Morningstar que precisamente estaban hablando sobre la correlación, el panorama de las correlaciones, para que vean cómo, ¿sí? La mayoría de los activos de renta variable pues, tienen correlaciones en azulito, ¿no? Que son altas. Uh-huh. Y los que realmente te ayudan a descorrelacionar tu cartera, ¿sí? Pues son los activos de renta fija. Uh-huh. Entonces aquí podemos combinar todo, oye, ¿sí? Pero me estás diciendo entonces, ¿para qué tengo, por ejemplo, mercados emergentes si no me va a ayudar en las caídas? No, no, es que para las caídas y momentos de estrés es la renta fija. Por eso tienes que tener renta fija en una cartera. Uh-huh. Y obviamente, pues, que sea más tropicalizada a la región en donde estás. Esta sí. Uh-huh. Pero si estás en Europa, bueno, pues tal vez más bonos con renta fija europea, gubernamental, soberana, tal vez hasta corporativa, ¿no? Si necesitarás unos puntitos extras, ¿sí? Pero no tanto renta fija, obviamente de emergentes, no, ni americano, pero si estás en un país emergente, dependiendo, ¿no? De tu divisa y de cómo está la inflación y las devaluaciones, bueno, pues tal vez te convenga más tu divisa local, renta fija en tu divisa local y un poco, dependiendo, ¿no? de tu inflación, la inflación de tu país, tal vez un poco de americana, ¿no? Dolarizada, aunque por eso se tiene la renta variable dolarizada. Uh-huh. Pero es para que vean, sí, que al final, en los momentos de estrés, cuando queremos que realmente los activos se comporten de forma diferente, todos se comportan casi igual. Uh-huh. Y conforme han ido pasando los años, esto, sí, ha aumentado, sí, esta correlación, sí, de los diferentes activos de renta variable. Entonces, por eso tener 20 activos de renta variable que al final en el momento clave se van a comportar igual, ¿sí? Pues no me ayuda de nada. Entonces, si lo que quiero es bajar la volatilidad de mi cartera, pues mejor lo hago con la renta fija, ¿sí? Y por eso es importante tener la sintonía del perfil de riesgo, ¿sí? Con el perfil de volatilidad, ¿sí? Y los retornos que necesito para mis necesidades y objetivos futuros. Bueno, y con eso terminamos. Les dije que iba a ser rápida. La presentación es un pequeño comercial en nuestras redes sociales y ahorita vamos a ver si hay alguna pregunta. Eh, a ver, vamos a irnos más arriba. Eh, ok, era esta. Vamos a ver, ¿dónde puedo ver el programa de estas jornadas? Ah, bueno, ya se lo pasamos. Mm, bueno, vamos a ver las preguntas, o si alguien tiene preguntas, las podemos ir pasando. Muchas gracias, ¿no? Aquí está. Vamos a ver esta pregunta. JFA, ¿cómo determinar el perfil de riesgo de 1 a 7 de un inversor para luego seleccionar el portafolio más apropiado? Como digo, a mí me gusta dividir el perfil de riesgo y de volatilidad. Yo sé que la mayoría, igual académicamente, instituciones te dicen, mira, llena este cuestionario y con eso está listo. Y ese es tu perfil de riesgo, ¿sí? Pero no es tan simple porque de hecho hay muchos estudios que han sido replicados en donde muestran que realmente las personas cuando contestan estos cuestionarios de su perfil de riesgo, lo hacen sin querer queriendo basados en el nivel del mercado, ¿sí? Cuando los mercados están sube y sube, ¿sí? Usualmente o casualmente, la mayoría de las personas tienen un perfil de riesgo más agresivo. Y cuando los mercados están cayendo y cayendo, ajá, usualmente las personas tienen un perfil de riesgo más conservador. ¿Sí? Literalmente hay una correlación alta entre el nivel de los mercados, cómo están comportando los mercados y lo que las personas contestan en estos tests. ¿Sí? Porque como dijo Feynman, ¿no? Hay que tener cuidado porque la persona más fácil de engañar es a uno mismo. Y eso es lo que hacemos con esos cuestionarios. Por eso a mí me gusta separar perfil de riesgo y perfil de volatilidad. Y lo que hago yo para definir cada uno, para definir el perfil de volatilidad,
¿sí? Pues hago tres preguntas, ujú, eh, que tienen que ver con qué tan fácil o qué tan bueno eres para soportar estas caídas, ¿no? Supongamos que tienes tu portafolio y viene otra caída peor que la de marzo del año pasado, ¿sí? Cae 50% el mercado. Y es la peor crisis. Ahorita sí los bancos centrales no intervienen y bueno, lo peor que ha pasado en la vida. Ajá, en ese instante, ¿sí? Tú tienes tu cartera indexada, ¿qué haces? ¿Sí? ¿Te esperas? ¿Vendes todo? ¿Vendes parcialmente? ¿O sigues con tus aportaciones? ¿Qué es lo que haces? Dependiendo de lo que hagas, si es la convicción, ajá, que tienes obviamente tu cartera y tu perfil de volatilidad. ¿Sí? Si lo que haces es seguir con tus aportaciones y comprar más, pues obviamente tu perfil de volatilidad es más agresivo. Ujú. Y también sobre el 1 y el 7 no me gusta verlo en esos niveles porque la vida, ¿sí? No está hecha de colores primarios, ¿no? ¿Sí? O de en tonos o en blanco y negro, ¿no? Son tonos de grises, son muchas tonalidades, es un espectro, ¿sí? Así como en la política, pues realmente no es izquierda o derecha, son espectros. Ajá, aquí es lo mismo. Tu espectro podría ser moderado, agresivo en la parte de volatilidad y tal vez conservador, moderado en la parte de riesgo. Son espectros, más bien, ¿no? Entonces, bueno, hago estas tres preguntas en la parte de volatilidad, dependiendo de cómo las contestes, si me dices, ¿sabes qué? Vendo todo, bueno, pues tu perfil de volatilidad es muy, muy conservador, ¿sí? Si me dices, ¿sabes qué? Vendo parcialmente, sí, pues podría ser conservador moderado, ¿no? Sí, y si me dices, ¿sabes qué? Me espero, pues definitivamente no eres agresivo, agresivo es aquel que cae y compras, uh-huh, ¿sí? Entonces, si te esperas y luego compras más, pues no vas a ser agresivo, tal vez eres entre moderado y agresivo, ¿sí? Ese sería el perfil de volatilidad. Y para parte del perfil de riesgo, ajá, igual hago tres preguntas. La primera tiene que ver ajá, con la parte de la estabilidad de tu ingreso. ¿Qué tan estable es tu ingreso? Por algo que ya comenté, imagínate que si hay una crisis, pero ya sea tu profesión o tu oficio, en esos momentos de crisis es cuando peor le va, entonces no vas a poder hacer las aportaciones necesarias a tu portafolio. Ujú, esa es una. Entonces, ¿qué tan estable es tu ingreso para en esos momentos claves poder seguir aportando? ¿Sí? Es súper importante. Si no es muy estable, ajá, entonces tu perfil de riesgo va bajando, ¿no? Sí, y lo mismo, ¿para qué sirve estabilidad? Esta estabilidad, ajá, porque en dado caso de que supongamos que tienes 64 años y tu portafolio cae 60% por alguna situación, la peor crisis que jamás hemos vivido, ajá, si no tienes estabilidad en el ingreso, no vas a poder hacer las siguientes dos preguntas. Las siguientes dos preguntas es, uh-huh, o sea, depende, o sea, ¿tienes otra fuente de ingreso o depende 100% de esta cartera indexada pasiva para retirarte? Si depende 100% de esta cartera indexada pasiva para retirarte, entonces tu perfil de riesgo es ahora muchísimo más conservador. ¿Por qué? Porque si llegas a los 64 años, cae 60, 50% tu portafolio indexado y a los 65 ya tienes que retirar tu dinero para comenzar a vivir, ¿sí? No tienes la estabilidad de ingreso para decir, ¿sabes qué? Puedo seguir trabajando los 65 hasta los 70 años, ajá, para esperar a que mi portafolio se recupere. Y ese es el segundo punto. Puedes esperar a que tu portafolio se recupere ante una caída así muy cerca de la fecha de retiro. Si puedes esperar, ajá, a que tu portafolio se recupere, no sabes que cayó a los 64 años, puedo esperar hasta los 70 años a que se recupere. Ah, bueno, pues tu perfil de riesgo, o puedes asumir más riesgo, ¿no? Porque no estás asumiendo una pérdida con esa caída porque vas a comenzar a retirar dinero. Uh-huh. Entonces tu perfil es más de riesgo es más agresivo. ¿Sí? Son esas tres cosas para mí el perfil de riesgo: tu estabilidad de ingreso, tu capacidad para poder esperar más tiempo a que se recupere y tus fuentes de ingreso. ¿Sí? Si depende 100% de ese portafolio indexado pasivo, no te puedes esperar más años a que se recupere y en esos años que te vas a poder esperar no tienes un ingreso estable, obviamente tienes que bajar tu perfil de riesgo. Obviamente aquí es con la aclaración de que conforme vas acercándote ahí a, a tu horizonte temporal, tienes que cambiar tu cartera de una cartera de crecimiento de capital a una cartera de conservación y rentas, ¿no? En donde vas aumentando la parte de renta fija poco a poco y vas disminuyendo la parte de renta variable. Pues precisamente para que a los 64, si hay una caída muy fuerte en los mercados, pues tal vez no caiga 50% de tu portafolio, ¿no? 20, 30, dependiendo de estas tres preguntas de tu perfil de riesgo. Por eso a mí me gusta dividirlo, porque es más claro. Uh-huh. Y bueno, esa está. Espero haberla podido contestar. Eh, dice, si riesgo y volatilidad no son lo mismo, ¿qué debemos mirar para conocer el riesgo de un portafolio? Ambos. Miras la volatilidad,
Ajá, pues que es estos, el Sharpe Ratio, el sortino, la volatilidad negativa, el máximo drawdown, eso, todo eso es volatilidad. Y el riesgo tiene que ver con esas tres preguntas que te hice, ¿sí? Por ejemplo, si nos regresamos aquí a la presentación, ajá, por ejemplo, ¿no? Decidiste el Bernstein, ¿no? ¿No? Y tuvo un máximo drawdown del 40%. Si en ese máximo drawdown, ¿sí? Tú lo tuviste a tus 64 años y a los 65 años te tienes que retirar, no tienes estabilidad de ingreso, ajá, depende 100% de esta cartera indexada pasiva y no puedes esperarte más años, entonces a los 65 años, ¿sí? Tú vas a tener que asumir una pérdida de tu portafolio, ¿no? Y supongamos que tenías 1 millón de euros y ahorita pues, con esa caída nada más tienes 600 euros. Con ese 1 millón de euros te iba a alcanzar muy bien para sacar 2.000 euros mensuales hasta tus 90 años, ¿no? Pero ahorita, con 600.000 euros, pues tal vez nada más te alcance hasta los 75. Entonces tienes que reducir todo. Lo vas a sacar mensualmente, el tiempo que lo vas a poder sacar. Entonces estás asumiendo una pérdida. Ese es tu riesgo. Entonces vas a mirar la volatilidad, sí. Ves el máximo drawdown que es volatilidad y lo casas o lo pones en sintonía con estas tres preguntas. Oye, si esto llegara a pasar cerca de mi retiro, tengo la estabilidad de ingreso para poder seguir haciendo aportaciones, ajá, dependo 100% de esto, ajá, porque si dependo 100% de esto, pues obviamente tengo que escoger un portafolio que tenga menos volatilidad, sí, tal vez el global permanente, uh-huh, sí, y si tengo otras fuentes de ingreso, ¿no? Y puedo esperar. Sí, entonces ahí es donde estás cazando esas dos cosas. La volatilidad tiene que ver más con estos números, con esta parte estadística. El riesgo tiene que ver con una parte, si quieres verlo, más cualitativa de tu situación. Ujú. Yo que también se puede traducir a cosas cuantitativas, ¿no? Estas tres preguntas. Tu estabilidad de ingreso, el tiempo que tienes para que se recupere el portafolio y la dependencia o si tienes otras fuentes de ingreso. Ujú. Este, ¿A qué horas comienza? Bueno, ya lo contestaron. Ok, dice Miguel Ávila, ¿existen ETFs centrados exclusivamente en renta fija? En caso de que sí, ¿es conveniente incluir en la cartera? Es muy buena pregunta, Miguel. Depende lo mismo de tu situación. Si estás, digo, por ejemplo, voy a poner el caso específico en México, ¿no? En México están CETES directo y hay SOFIPOS, ajá, en donde se puede armar una escalera de renta fija que te dan un buen cupón o rendimiento, véanlo así, por dividendo, que no se llama dividendo, es cupón, como se le dice en la renta fija, que te dan un buen cupón y con ese cupón superas, ¿no? O al menos quedas tablas con la inflación. Uh-huh. En Europa, pues sí te convendría más ETFs centrados en renta fija, pero lo mismo, hay que armar una escalerita para que al menos esa renta fija pues no pierda poder adquisitivo o en el peor de los casos pierda poquito poder adquisitivo. Ajá, o sea, sí es bueno tener ETFs de renta fija, pero lo mismo, como dije muy al inicio, depende de tus circunstancias, sí, y contexto. Tal vez para un europeo sí convenga tener fondos o ETFs de renta fija, en escalerita sería lo mejor. Para un americano también sería conveniente tener ETFs de renta fija o fondos de renta fija, ajá, también sería conveniente. ¿Sí? Pero para un, por ejemplo, mexicano, tal vez para un chileno, un colombiano, ¿sí? Pues no convenga tanto porque la inflación en sus países es bastante más alta que lo que da el cupón de renta fija americana, ¿no? O europea. Ahora, oye, pues es que hay ETFs, en el caso de México, ¿no? Que siguen renta fija gubernamental mexicana. Bueno, pero lo mismo, ahí hay un problema, ajá, porque la renta fija en bonos y en ETFs no está en renta fija, ¿sí? Como se está moviendo el precio y como las carteras no son fijas, sino que se están renovando para mantener la maduración y duración promedio del prospecto de inversión de ese ETF o de ese fondo, ajá, entonces tú puedes comprar, vamos a poner un ejemplo, UdiTrack en 100 y cuando lo quieres vender, a los 3 años ya está en 98, 97, ¿sí? Si las tasas de interés variaron. Entonces, obviamente, pues tú perdiste, compraste en 100 y estás vendiendo 97. En cambio, si lo haces de forma directa, ajá, compras el Udibono como tal, ¿sí? Pues no te pasa eso porque a los 3 años te devuelven tus 100 pesos que metiste, o 100, sí, pues serían 100 pesos, y tu cupón. Uh-huh. Por eso nada más hay que entender esa diferencia, depende del país en donde estés. Eh, eh, muchas gracias, Juan Carlos.
Viene, ¿no será más sencillo no tragarse bajadas monstruosas con sencilla gestión de medias móviles? Es una muy buena pregunta, Julián. Por eso es importante nosotros, ¿no? Escoger el portafolio dependiendo de estas circunstancias. Y sí, existen estrategias. Obviamente aquí ya sería un poquito más activo, ¿no? Porque aquí en la parte de una cartera indexada pasiva, que son estos modelos que estoy mostrando, y el chiste pues, es que tú nada más metas tu dinero, obviamente ya haciendo la asignación inicial, ¿no? Los porcentajes o plazos iniciales, y ya solamente haces tus aportaciones y rebalanceos, ¿no? Periódicamente. Ajá, y no estás viendo en qué momento entrar y salir o reducir o aumentar exposiciones. Eso sería un poco más táctico o más activo. Pero sí se puede hacer, sí, hay estrategias, pero yo no las metería dentro de esta parte de indexación pasiva, tal vez serían indexadas tácticas. Ajá, sí existen algunas estrategias donde se puede hacer, pero lo mismo, aquí hay que ver tus circunstancias y tu contexto. Si tienes una cuenta que te permita diferir el impuesto o que te dé alguna cuenta especial con beneficios fiscales, sí, se puede hacer. Si no es, si no tienes ese tipo de cuenta, pues vas a tener que estar pagando bastantes impuestos. Tal vez a los primeros años no importa, pero imagínate cuando ya lleves 10 años, 15 años con esa cartera indexada táctica y de pronto tengas que vender toda la parte de renta variable o una parte importante de renta variable, pues te va a clavar el diente a Hacienda, ¿no? Porque es mucha lana la que le tienes que pagar si no está dentro de estas cuentas especiales. Ajá, digo, lo podría hacer también con fondos, ¿sí? El problema de los fondos es el retraso que tienen aunque digo, ya ven que su traspaso en muchos países está libre de la mordida fiscal, no, mordida creo que no es el término correcto, ¿no? Del gravamen fiscal, podrían, como tienen varios días en hacer la compra, pues tu señal podría salir hoy y te hacen la compra en 3 días, ¿no? Entonces ya tal vez no fue tan bueno. Pero sí, sí existen sistemas, ya no serían activos, serían más tácticos, pero ya no serían pasivos, serían más tácticos. Sí, sí existe, pero lo mismo, esto es a gusto del cliente y por eso es algo que puse en las desventajas. Las carteras tienen que ser muy personalizables, ¿sí? Tienen que ser a la medida de cada uno. Pero algo que sí hay que saber es que aquí no hay ni postres gratis ni magia. Todo tiene un precio, todo tiene un costo. Si tú decides estar entrando y saliendo al mercado de forma táctica, ajá, ya tendríamos que tener un buen backtest para que nos den estas señales con las medidas móviles, que sí los hay, algunos, pero pues obviamente está el problema tal vez de los impuestos. O sea, todo tiene, ¿no? Un trade-off, algo que tienes que pagar. Puedes no comerte la caída, pero algo vas a tener que pagar, ¿no? Sí, nada más hay que estar consciente de eso, pero sí, sí se puede hacer. Ajá, y ver que no haya tantos falsos positivos y otra serie de cuestiones, ¿no? Y ya sería más táctico. Pregunta, Gaspar, igual algún otro curso de ranking el tío tiene una rebaja por Black Friday. Pues tal vez sí, vamos a verlo con ranking así, podría ser, este, sí, podría ser que sí. Hay lo mismo, ¿no? Esto de que dice Julián, de tragarse la caída. Eso tiene que ver mucho con volatilidad. Ajá, si alguien tiene 20 años o 30 años, ¿no? Y le faltan 20 años o 30 años para su retiro y no te quieres tragar la volatilidad, porque eso es una caída, ¿no? Es una volatilidad, pues quiere decir que tu perfil de volatilidad es muy bajo. Ajá, es muy bajo. Entonces tienes que actuar acorde a eso. Ujú. Y aquí dice Julián, en España el traspaso de fondos no se tributa, si hay mucho beneficio acumulado. Podría hacerlo, ¿no? La única cuestión sería esta parte de la señal, ¿no? De revisar, oye, mira, la señal me salió hoy y hoy me tengo que salir y no sé cuándo me van a hacer la compra o sí del fondo, perdón, ¿no? Nada más habría que checar ese timing para ver si no te va a perjudicar. Ujú. Sí, ¿no? Y bueno, hay un costo, ¿no? Que se tiene que pagar, ¿no? Porque eh, todo este tipo de estrategias tácticas tienen siempre, ¿no? Todo tiene pros, contras, ¿no? Ventajas y desventajas. Veo que por ahí debo de tener un post que hable sobre ese tema.